Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos, hoy estaremos iniciando el capítulo 12, en el cual veremos el viviendo la vida cristiana. ¿A qué se refiere todo esto? En este capítulo nosotros podemos apreciar el fundamento para un vivir cristiano, para una forma o un estilo de vida diferente. Tal es así que Romanos capítulo 12, en los versículos 1 y 2, vamos a ver en la traducción que realiza J. B. Phillips. Pero antes, para comparar, nosotros vamos a leer la forma como está escrita en la versión Reina Valera. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como mencionamos, en la traducción de Phillips dice de la siguiente manera, que me parece algo maravilloso para entenderlo mejor estos versículos. Con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Dicho esto, nosotros hoy entonces continuaremos para ver exactamente de este sacrificio vivo que menciona la bendita palabra de Dios. Y una de las frases que nosotros leímos y que está escrito en la versión Reina Valera es: os ruego. Esto nos recuerda que Pablo apela a nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer una elección en cuanto a la forma en que vivimos para Él. Pero no exige, no menciona de una manera imperativa. Pone aquí Pablo: os ruego. Y esto también es como se menciona más adelante. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego. Es el patrón de Pablo de comenzar una carta con una sección de doctrina fuerte y de seguir con exhortaciones hacia una vida cristiana. Pablo les ruega a los cristianos a vivir de cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos. Es muy importante que nosotros aquí nos demos cuenta que Dios anhela que nuestro estilo de vida cambie. Tal es así que podemos también leer este comentario que realiza Morris. Dice: cuando usa este patrón, Pablo está diciendo que la vida cristiana depende de las grandes doctrinas cristianas. Muy importante. Recordemos, la vida cristiana depende de las grandes doctrinas cristianas. Es por esto que, por la misericordia de Dios, nos recuerda que hacemos esto debido a la misericordia que Dios nos mostró, descrita bien desde Romanos capítulo 1, versículo 11, y que solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a Dios mientras Él obra
su misericordia en nosotros. Dios nos manda que hagamos esto y lo hace posible para nosotros. Recordemos que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Pero dentro de esto igual es importante, para aclararlo un poco más, eh, revisar este otro comentario de Harrison. Él dice: mientras que los paganos son propensos al sacrificio para obtener misericordia, la fe bíblica enseña que la misericordia divina proporciona el fundamento del sacrificio como la respuesta apropiada. Muy interesante lo que aquí nos menciona. Pero recordemos que no es esto únicamente de este versículo. Nosotros vemos cómo Pablo lo menciona y dice: piensa en todas las misericordias de Dios que Pablo nos ha explicado hasta ahora. Veamos la primera: justificación de la culpa y la pena del pecado por la misericordia de Dios. Adopción en Jesús e identificación con Cristo. Otra misericordia: puestos bajo la gracia, no la ley. Todo esto, recuerde, es por misericordia de Dios, dando al Espíritu Santo que more en nosotros por la misericordia de Dios. Promesa de ayuda en toda aflicción por la misericordia de Dios y no porque lo merecemos. Aseguramiento de estar posicionados en la elección de Dios. ¿Por qué Dios elige? Por su infinita misericordia. Certeza de una gloria venidera. Confianza de no estar separados del amor de Dios por su misericordia. Y confianza en la fidelidad continua de Dios. Aquí entonces nosotros hemos visto la forma como se manifiesta la misericordia de Dios en nuestras vidas. Continuando con estos versículos, en especial el versículo 1 del sacrificio vivo, aquí tenemos otro comentario, pero hoy de Newell, que dice en este enunciado: a la luz de toda esta misericordia, ya sea pasada, presente y futura, Pablo nos ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces el comentario sobre esto de Newell dice: debemos creer que estas misericordias divinas tienen poderes persuasivos sobre nuestra voluntad. Qué necesario es que nosotros podamos conocer y podamos entender, podamos valorar, podamos recibir esto, en donde nosotros podemos ser persuadidos por la misericordia de Dios sobre nuestra voluntad. Y es por esto que nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Presentéis vuestros cuerpos. Recordemos esta frase, que dice acá, conectado con la idea de un sacrificio vivo. Esto nos da a pensar en el servicio sacerdotal. Hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. Recuerde esto. Nuestros cuerpos, hablando de forma espiritual, nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. ¿Cuáles son esto del sacrificio vivo para Dios? Como nosotros podemos aquí entender. Es mejor ver el cuerpo aquí como una referencia a todo nuestro ser. Lo que sea que digamos acerca de nuestro espíritu, alma, carne y mente, sabemos que cada uno vive en nuestros cuerpos. Cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu van con Él. Presentéis vuestros cuerpos significa que Dios
te quiere a ti, no solo tu trabajo, no solo tu actividad, no solamente tus deseos, tus anhelos, tus pensamientos, no. Puedes hacer todo tipo de trabajo para Dios, pero nunca ofrecerte a ti mismo. Otra cosa que nosotros podemos ver aquí dentro de este sacrificio vivo es la apelación previa a la voluntad, que era, que habíamos anteriormente, os ruego. Significa que la voluntad debe ser maestro sobre el cuerpo. La manera de pensar de nuestra edad dice que nuestro cuerpo debe decirle a la voluntad qué hacer. Pero la Biblia dice que nuestra voluntad debe traer al cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. El cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio vivo, mantiene al cuerpo donde debe estar. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver claramente que la voluntad tiene que doblegarle al cuerpo, no el cuerpo a la voluntad. Un griego antiguo nunca pensaba en presentar su cuerpo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el cuerpo no era tan espiritual, que a Dios no le importaba. Aquí Pablo nos muestra que a Dios le importa nuestros cuerpos. Y está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, en donde nos dice o nos recuerda que Dios ha comprado nuestros cuerpos por un precio. Tal es así entonces el sacrificio vivo. Este sacrificio vivo se refiere a que las personas del primer siglo, judíos y paganos, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar que se hicieran sacrificio vivo era imagen, una imagen sorprendente. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que definitivamente el sacrificio es vivo debido a que es traído vivo al altar. Pero no es solamente traer vivo, sino el sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar y sigue así. Amén. Entonces nosotros tenemos que dar nuestro sacrificio vivo de forma en que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo para agradarle a nuestro Dios. La idea de un olor grato para Jehová casi siempre es unida con la idea de una ofrenda hecha en el fuego. Hay un ardor en este asunto de un sacrificio vivo. También muestra que Pablo tiene en mente la ofrenda encendida, en la cual todo el sacrificio era dado a Jehová. En algunos sacrificios del que ofrecía el sacrificio y el sacerdote compartían algo de la comida, pero jamás en la ofrenda encendida. Es por esto que también la santidad que traemos al altar es una decisión de santidad y ceder a la obra de santidad en nuestra vida. Cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, recuerde esto: Dios santifica nuestra vida al quemar las impurezas. Yo creo que hasta aquí nosotros tenemos bastante claro de qué es este sacrificio vivo. Pero adicional, se menciona también que es el culto racional. La antigua palabra griega para racional, lógicos, también puede ser traducida de la palabra como lo está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Culto racional es una vida de adoración según la palabra de Dios. Entonces el sacrificio de un animal era un culto racional, pero solo para el que traía el sacrificio, no para el sacrificio en sí. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos con la próxima semana toda esta explicación.